Cuando van a mirar este video, el día de hoy les voy a hacer un video acerca de cómo fue que obtuve mi primer disco en este mundo lleno de tecnología, y ahora día yo creo que mucha gente ni los conoce, pero en aquel entonces esos eran los discos que se usaban en aquel entonces. Este fue el primer disco que yo compré cuando tenía como 12, 13 años más o menos. Y ella era muy popular en aquel entonces me gustaba mucho Rocío Banquets. Ya después me compré también este otro disco que era como Fresas con Crema. No sé si ustedes lo conocen, pero esos discos son mis primeros discos que compré en español. Y yo, obviamente ya después se vinieron los discos de más, y ya se vinieron así como este de Madonna, más o menos, que ese fue el primer disco que ella sacó. Y luego en italiano obviamente me gustaba mucho Lucio Battisti. Lucio Battisti era uno de mis preferidos y era lo que me gustaba mucho. Sandy, la Sandy, ay Sandy, estás loca, estás muy loca. Y ya después, obviamente, este de Madonna también, que también me compré por ahí. El día de hoy más o menos los voy a escuchar para que miren más o menos la música que yo escuchaba en aquel entonces. Espero les guste este video y más que nada que sea constructivo, ¿sales? Aquí continuamos. Más o menos el artefacto que yo compré para tocar discos es este. En aquel entonces los tocadiscos eran muy grandes, ahora vienen ya más pequeños. Entonces aquí este es como tipo radio, tocadisco. Y ya ahora obviamente ya puedo tocar mis discos en este mismo. Como pueden mirar, aquí ya está el aparatito. ¿Ven? Es 45 y 78. Obviamente puedes mirar que la velocidad va mucho más rápido. Y cada disco te decía más o menos a qué velocidad la tienes que tocar. Si no, a veces se escuchaba muy fuerte o muy rápido, o a veces se escuchaba muy lento. En aquel entonces, obviamente, yo era muy fanatiquita de esos niños. Y más o menos tocaban así, chéquete. A ver si toca. ¿Qué recuerda esa música? ¡Uy! Esa era una más o menos. Ahorita no, porque estamos en YouTube, no podemos tocarlo todo, obviamente, por de esos de los derechos de música. Pero 35 minutos sí podemos. ¿Qué tal esa musiquita? Muy padre, ¿no? ¿Les gusta mucho? ¿Qué onda? Esta era la música que me tocaba en aquel entonces y era padre. A mí me gustaba muchito. ¿Qué tal? Y había una canción que me gustaba mucho. Me enamoro. En aquel entonces había una canción que me gustaba mucho que se llama Me enamoro. Ay, a ver si no lo rayo. Pero era esa canción así más o menos. Uy, hasta me ponía así toda emocionadilla. Y a mí la música, yo creo que si hubiera podido hacer en otra vida, DJ hubiera sido mi trabajo. De clases, no podemos. ¿Qué tal? Qué padre, ¿no? Pero puedo. A todas horas del día me enamoro. De colores. ¿Qué tal? Me lo gané en la radio estación ahí en Querétaro, que se me olvida cómo se llama la estación. Pero fue mi primer disco que me gané en la radio estación de Querétaro, donde tocaban ese tipo de música. No, pues ya emocionada. Decían, no, me la regalaron, me la regalé. Ya no puedo como de rodillas, que la culpa es del azar. No te creo, amiga mía, no te creo. Coqueta y siempre con él, siempre con... Y estos discos muy famosos de la Madonna, que a mí me empezó a gustar mucho la Madonna cuando estaba en la secundaria. Se me hacía padre. ¿Quién se acuerda de esa canción? A ver, chéquete eso.
Es que a mis hermanos ya los cansé con esa canción que siempre la tocaba. Y se llama Papa Don't Preach. Papá, no me regañes. Esta canción, pues obviamente fue muy popular de Madonna, por allá más o menos en los 80s. Yo estaba en la secundaria. Y siempre me ha gustado esa canción porque creo que cuenta un poquito mucho de las historias entre una hija y un padre cuando hay conflictos. Pero al final de cuentas, obviamente todo padre. E incluso muchas veces me empecé a disfrazar así como de ese tipo de look en aquel entonces. Letras de la canción y más o menos así empezaba a leer yo aquí inglés. Como por ejemplo, esta canción se llama Live to Tell y más o menos la canción, escuchen las palabras. I have a tale to tell. Sometimes it gets too hard to hide away. Y más o menos allí sigue la letra y la letra. Obviamente aprendí las palabras primero y ya después de que aprendí las palabras, obviamente sabía qué significaba. Ya con el tiempo, obviamente me empezó a gustar, hablaba inglés, hablábamos español y me empezó a gustar el italiano, que es muy similar al español. El primer artista que me gustó en italiano, obviamente, me ha gustado. Yo siempre he sido una romántica pedernida o empedernida, no sé cómo se dice en español, bien, pero siempre me ha gustado esta música. Y entonces, Lucio Battisti, que es un muchachón que empezó que es de los 70s más o menos. Es como un Julio Iglesias o un tipo... José Alfredo Jiménez en México, más o menos. Y no sé, fíjense que a mí se me dio el italiano cuando fui a Italia y estuve un tiempo por allá, casi un mes. Se me hizo fácil. Capté el italiano muy rápidamente y pues obviamente estas son las palabras que están aquí también, obviamente del idioma. Lucio's first success was a compositor. Era un compositor muy famosísimo. Nació en marzo, obviamente como igual que mi madre. Y me gusta esta música también. Espero que les guste este videíto. Aquí más o menos que estaba chiquito. Pero aquí tengo mis discos. ¿Qué tal? ¡Ay! Esa no, porque me meo.